Zona 3 Noticias, segunda emisión. Con Gabriela Aguilar, en Zona 3, 91.5 FM. Zona de opinión. Las claves para un diálogo sincero y constructivo con aquellos que no piensan como nosotros. El doctor Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, a quien agradezco que esté con nosotros. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby, muchas gracias. Pues sí, acabamos de ver, por ejemplo, recientemente el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa y cómo ha sido capaz de poner bajo un mismo abrazo pues a 3 ministros de distintas religiones, la cristiana, la musulmana y la israelí, y cada vez nos vemos frente a una sociedad más plural, más diversa, donde se respeta mucho más la libertad de pensamiento, de creencia, pero también donde chocan distintas visiones del mundo. Y yo creo que es por eso importante, tanto en cuestión humana como en cuestión política, incluso en cuestión legal, en pensar cuáles son las claves para poder tener una comunicación sincera y constructiva con aquellos que no piensan como uno. Y el primer paso sería la sinceridad, pues porque la sinceridad es donde se camina pues realmente a un diálogo verdadero y fecundo, porque si no sé sincero, pues no es posible una verdadera comunicación y por tanto lograr las transformaciones del entorno que se pretenden. El segundo pues sería la empatía, eso que algunos llaman ponerse en los zapatos de otro, en el lugar de otro, puesto que ese esfuerzo por entender esa forma de pensar distinta a la nuestra y esa forma distinta a la nuestra de percibir las cosas, la historia y las causas que influyen en la forma de ver el mundo del otro, nos va a dar más herramientas para continuar el diálogo. Tercero, respeto y tolerancia, tan renombrados últimamente. Pues sí, yo entiendo en este sentido el respeto como ese no descalificar sin fundamento, y tolerancia es ese aceptar que estén presentes en nuestro entorno cosas que nos desagradan, incluso aceptar que existen personas, ideas y modos de actuar que no son de nuestra preferencia o que incluso consideramos como un mal, pero sin esa aceptación no se puede dar un segundo paso comunicativo. Cuarto, amor a la libertad, que sabemos que es uno de los dones supremos del hombre y que pues por esa libertad el hombre es capaz de hacer cosas grandes, pero también cosas terribles. Lo hemos visto en la historia. Y la libertad nunca se entiende sin su núcleo más humano, que es la responsabilidad, esa capacidad y compromiso por responder de nuestras propias acciones. Quinto, autenticidad. Y con eso digo solo una idea muy sencilla, no subordinar las propias convicciones por el ánimo de agradar al otro. Tampoco tiene que desaparecer la propia convicción. Hay que buscar esos puntos de acuerdo como sexto paso, pero también saber prescindir en lo opinable de los puntos de desacuerdo, porque no todo es dogma, tampoco todo es opinión, no todo diálogo es amable, pero no por ello debe de ser agresivo, y las discrepancias deben manifestarse con elegancia y el tono propio de quien es capaz de imponer su inteligencia a los impulsos. Séptimo, reconocer los puntos no negociables. Negar la posibilidad de que las cosas no sean como uno cree es cerrarse a un crecimiento intelectual y espiritual. Sin apertura, ni la fe de los creyentes, ni el amor de los padres por los hijos sería posible. Sin embargo, la conciencia es el santuario más inviolable de un espíritu humano, y nadie es dueño de la conciencia de nadie, y hemos de reconocer que hay puntos para la otra persona que no son negociables, y hay líneas que no podemos pasar, incluso en lo que se refiere a uno mismo. Octavo, perdonar. Si no somos capaces de perdonar, nos creamos nosotros mismos una prisión psicológica y afectiva que impide un normal desarrollo de cualquier relación humana. Recientemente me contaron la anécdota de un judío que le preguntó a otro judío que si ya había perdonado a los nazis, y el otro contestó que nunca los perdonaría. Y entonces el primero, el interrogante, dijo, pues qué pena, porque todavía te tienen preso. Muy gráfico. Y por noveno paso, el no juzgar, porque pues para juzgar a una persona es necesario conocer todo sobre ella, hasta lo más íntimo de su conciencia, su espíritu, su materia, y eso es sencillamente imposible. Por lo que podríamos juzgar hechos consumados a lo mejor, conductas externas, cuando tengamos todos los datos, pero a la persona, en su integridad, nunca lo podremos hacer. Y por último, una apertura mental y afectiva. Si no estamos dispuestos a abrirnos, si nos aferramos a una idea de la persona como una ecuación cerrada, nunca seremos capaces de amar
o de dejarnos sorprender por otra persona, lo cual haría imposible también las relaciones humanas. Insisto, estos 10 pasos, estas 10 sugerencias para una comunicación efectiva con el que no piensa como uno, no descarta el reconocimiento y la aceptación de que existen límites, como hablábamos hace 2 semanas en este mismo espacio. Pero un ejercicio comunicativo entre agentes versus en pensamiento y en visión del mundo es necesario en este mundo hoy por hoy, incluso hasta por una razón práctica de convivencia. Mi reflexión para esta tarde, Gaby, con el gusto de saludarte, como siempre. Sí, y doctor, en torno a los límites, un tema complicado establecerlos, pero muy, muy necesarios, y también todo esto que usted nos menciona, es un asunto que se traslada no nada más a casa, se traslada a la política, se traslada a los negocios, no es un asunto nada más de psicología o de motivación, sino que es información que se puede y que se debe emplear. Sería muy sano llevarla a la práctica en cualquier ámbito. Sí, hay que reinventar una cultura educativa en la diversidad. Las sociedades antiguas estaban acostumbradas a imponer, una vez que vencían en la guerra, su cosmovisión a los distintos pueblos, y por eso no hemos dejado de bajar la conflictividad. Yo creo que un gran ejemplo de liderazgo mundial ahorita es el Papa Francisco, donde nos da cómo, sin renunciar a las propias convicciones, no busca imponerlas. Es más, busca más que imponer convicciones, atraer hacia las convicciones, destacando sus núcleos de verdad, aceptables por todos. Entonces, como se dice coloquialmente, tenemos que buscar más tender puentes que construir muros. Pues maestro, gracias por esta aportación como cada semana. ¿Cómo están en contacto con usted? Pues a través de nuestra cuenta social de Twitter, R. Soto Morales, y de nuestro blog rsotomorales.net, Gaby, quedamos a la orden de todos. Gracias, maestro. Muchas gracias, Gaby. Como siempre, buen provecho. Buen provecho.